Bueno, creo que todos están. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, tu ayuda para, con amor, analizar las doctrinas de la Iglesia Católica, no para simplemente criticar o pensar que somos mejores que ellos, porque no lo somos, somos igualmente pecadores. Pero vamos a ver que sí tienen doctrinas falsas que perjudican mucho la salvación. Y por amor queremos saber cuáles son y también poder hablar con ellos con más sabiduría, con más conocimiento, para que puedan entender esos errores y volver a la sana doctrina de la salvación por pura gracia, solo por la obra de Jesús, no por nuestras obras. Y que cuando tratamos de hacer obras sería por gratitud, no para ganar salvación, ni tu favor, ni ningún otro beneficio, porque todo eso tenemos gratuitamente. Entonces, ayúdanos a tener más y más y más firmemente estos conceptos también nosotros. Pido que esta clase sirva para eso también. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta vez creo que no vamos a repasar otra vez las preguntas básicas. Creo que las tienen bastante bien. Pero si ustedes tienen alguna pregunta al respecto o sobre otra cosa, puede hacer la pregunta. Si no, vamos a ir directamente al video entonces esta vez para tener tiempo también para analizar los puntos que vamos a hacer y también recibir preguntas, inquietud que ustedes tengan. Listo. Identificación espiritual, lección 4, 2b. En la primera parte vimos la diferencia principal entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra. También dijimos que la diferencia es muy importante por las siguientes 3 razones. Primero, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias entre tu iglesia y la mía. En segundo lugar, afecta la actitud o la motivación con la cual servimos al Señor. Y finalmente, va directo al grano con respecto a si una persona se salvará o no. Examinemos estos 3 puntos uno por uno. Aquí tenemos una lista de cosas que encontrarás en la Iglesia Católica Apostólica Romana y no encontrarás en la nuestra. Y te preguntarás, ¿por qué? Es fácil de entender. Estas son cosas que se hacen para obtener el perdón de los pecados y es lógico que nosotros no la hagamos porque el perdón no es algo que tenemos que ganar. Ya lo vimos. El perdón y también el beneficio de la obediencia perfecta de Jesús son cosas que Dios, el Padre, nos da gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Veamos la lista. El papel que la Iglesia Católica Romana le ha dado a la Virgen María, a los santos y hasta a los sacerdotes es el de mediadores. Un mediador es alguien que puede ayudarle a uno a obtener el perdón que Cristo, según la teología católica, solo ha hecho posible. El concepto de un mediador entre Dios y nosotros es, sin lugar a duda, bíblico. No obstante, la Biblia habla de un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia también habla de la Virgen María. Nos dice que era una virgen, que era o es la madre de Jesús, y como madre de Jesús es bendita entre las mujeres, pero nunca le da el papel de mediadora, de alguien que habla con Dios a favor de nosotros. La Biblia también habla de los santos, pero no como de personas que llevaron vidas tan perfectas, que fueron escogidos por Dios para que oráramos a ellos pidiendo ayuda. Cuando la Biblia habla de los santos, se refiere a los cristianos, estén vivos o muertos. Son llamados santos o somos llamados santos porque nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por Cristo, y porque la obediencia perfecta de Jesús a todas las leyes de Dios ha sido atribuida a nosotros por la fe. Pero sobre todo, si nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por medio de la fe en Jesucristo, como leímos, entonces la intervención de mediadores, sea en la persona de la Virgen María, de los santos o de un sacerdote,
no es necesario. La confesión y la penitencia siguen en la lista. De nuevo apuesto que tu Iglesia Católica enseña que Cristo solo hizo el perdón y su propia vida santa disponible. También enseña que el hombre tiene que obtener este perdón, primero al confesar sus pecados a un sacerdote y luego siendo una penitencia. Y en cuanto a la obediencia que Dios exige, enseña que el hombre tiene que llevar a cabo esa obediencia él mismo con sus propias buenas obras. Ciertamente, la Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados. Describe la confesión como algo que un cristiano, por amor a Jesús, va a querer hacer sabiendo que sus pecados han ofendido al Señor. Pero nunca dice que nuestros pecados han de ser confesados uno por uno a un hombre. Tampoco hace de la confesión una buena obra, algo necesario antes de poder obtener el perdón. Aquí de nuevo hacemos la pregunta: ¿qué necesidad hay de tratar de obtener, en este caso, por medio de la confesión y la penitencia, algo que Dios da gratuitamente? Vemos la misma cosa con el purgatorio y con las misas y oraciones por los muertos. Según la Iglesia Católica, el purgatorio es un lugar donde uno sufre para obtener el perdón de los pecados no confesados o no purgados mientras estaba vivo. Las misas y oraciones por los muertos son para acortar su permanencia en el purgatorio. No obstante, ni la palabra purgatorio ni el concepto del purgatorio se encuentran en la Biblia, pero vamos más al grano. ¿Cuál es la necesidad de tratar de obtener, en este caso por medio del purgatorio, las novenas y las misas por los muertos, algo que uno recibe gratis por medio de la fe en Cristo Jesús? Las últimas cosas en la lista son reliquias, indulgencias, peregrinaciones, etcétera, que según la Iglesia Católica Romana son cosas que le ayudan a uno a obtener el perdón, que en su opinión no es gratuito. María contesta: con base en todo lo que has dicho, Eduardo, tengo una pregunta. En tu iglesia parece que no hacen buenas obras. No obstante, la epístola de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Eduardo contesta: esta es una pregunta legítima. Muchos podrían pensar que en nuestra iglesia nos aprovechamos del perdón gratuito, viviendo como nos dé la gana, pero la respuesta es no. Nosotros también deseamos y tratamos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero con otro motivo, el cual nos lleva a la segunda razón, por la cual esta diferencia fundamental entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra es tan importante. Nosotros también buscamos servir al Señor, pero nuestras buenas obras son motivadas por amor y gratitud, no por miedo, porque queremos hacerlas, no porque seamos obligados a hacerlas. María contesta: ¿me estás diciendo, Eduardo, que nosotros servimos a Dios por miedo y por un sentido de obligación? Eduardo contesta: pues, María, no puedo juzgar casos particulares y no quiero hacerlo. Pero es lógico que cuando se enseña que uno tiene que ganar el perdón y la salvación, entonces los motivos para hacer buenas obras serán obligación y el miedo. Y por otro lado, cuando alguien cree que el perdón es algo que Dios nos da plenamente y que la recibimos gratuitamente por la fe en Cristo, entonces sus motivos para servir a Dios será el amor y la buena voluntad. Esto es lo que San Pablo tenía en mente cuando escribió: el amor de Cristo nos obliga, convencidos como estamos de que uno, o sea Cristo, murió por todos, y por consiguiente, los que viven, o sea los que tienen fe en Cristo, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Segunda de Corintios 5:14, 15. María, esta pregunta es clave. ¿Son el perdón y la vida perfecta de Jesús cosas que recibimos gratuitamente o son cosas que tenemos que ganar? También afecta la seguridad de nuestra salvación. María contesta: ¿cómo es eso? Eduardo responde: cuando se enseña que el perdón ya ha de ser ganado, entonces uno no puede estar seguro de su salvación y siempre tiene que vivir con la ansiedad de no saber si ha hecho lo suficiente. Por otro lado, sabiendo que Dios nos da la salvación por su gracia, podemos estar seguros de estar hecho. En Cristo yo soy salvo. Y esta seguridad nos da de consuelo y paz, como dice el versículo famoso. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados, o sea, perdonados, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Cuando se enseña que el perdón ha de ser ganado y que el hombre mismo tiene que hacer la obediencia perfecta que Dios requiere, entonces el hombre comparte la gloria de su salvación. Por otro lado, cuando se enseña que la salvación es regalo de Dios,
entonces toda la gloria pertenece a Dios. María contesta, bueno, Eduardo, estoy entendiendo las diferencias y por qué, pero al fin y al cabo las dos iglesias salvan, ¿no es cierto? Eduardo contesta, María, no te voy a decir mentiras. Esta es la pregunta que más me preocupa y no hay respuesta que no causa divisiones. La palabra gracia significa un favor no merecido. Significa que Dios decidió perdonar nuestros pecados como un regalo, es decir, gratuitamente, no porque lo habíamos ganado o merecido, sino como un favor inmerecido. San Pablo lo explicó muy claramente cuando dijo, pues es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Esta, sin embargo, no es la posición de la Iglesia Católica Romana. Ellos sostienen firmemente que el hombre tiene que ganar el perdón por medio de sus propias buenas obras. En Gálatas 5:4 leemos la consecuencia de la posición de la Iglesia Católica Romana. Dice, ustedes los que procuran justificarse por la ley, o sea, ganar su propia salvación, se han apartado de Cristo, han perdido la gracia. Nada podría ser peor para una persona que perder la gracia, porque Dios en su palabra nos ha dicho, es por gracia que ustedes han sido salvados. El final de una persona que ha perdido la gracia será el castigo eterno en el infierno, y eso es exactamente lo que Gálatas 3:10 dice. Todos los que confían en la observación de la ley, o sea, los que tratan de ganar su propia salvación, están bajo maldición. Originalmente, San Pablo dirigió esas palabras a los judaizantes, profetas falsos que molestaban a la iglesia cristiana primitiva, negando la gracia de Dios y enseñando que había que ganar el perdón y la vida eterna por medio de sus buenas obras. Hoy en día, las palabras siguen siendo dirigidas contra cualquier iglesia que enseñe la misma doctrina falsa. María contesta, sí estoy entendiendo correctamente, Eduardo. Estás diciendo que las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana no es una enseñanza que salva, no es una enseñanza que lleva a la vida eterna en el cielo. Pienso que mi iglesia no sería tan cruel como para decir algo semejante en cuanto a tu iglesia. Eduardo contesta, en eso estás equivocada, María. La Iglesia Católica Romana, poco después de la época de Martín Lutero, dijo que personas como yo, que creen que el perdón se recibe gratuitamente por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, deben ser condenadas. Las palabras exactas son, si alguien dice que la fe justificadora, o sea, la fe que salva, no es otra cosa que confianza en la misericordia divina, que perdona pecados por causa de Cristo, o que solo por esta fe somos salvos, sea anatema. Sea anatema significa en latín sea condenado. María contesta, no sé qué pensar, Eduardo. Parece que piensas que mi iglesia no predica el Evangelio. Eduardo responde, bien, María, sin duda el asunto principal es el Evangelio. Esta palabra quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio se podrían dividir en dos partes. Primero, Cristo, por medio de su vida perfecta y muerte inocente, ha quitado el pecado del mundo. Y segundo, Dios, por su gracia, da este perdón plena y gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Tu iglesia, María, enseña la primera mitad del mensaje del Evangelio, pero no la segunda. Y en lugar de la gracia de Dios, ustedes hablan de las cosas que el hombre tiene que hacer para ganar su perdón y la salvación. Y precisamente por eso hay diferentes actitudes entre tu iglesia y la mía, no solamente en cuanto a nuestra relación con Dios, sino también, y lo que es más importante, en cuanto a quién será salvo. Hasta ahí el video. ¿Alguna pregunta con respecto al contenido del video? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver estas, a ver si eso también despierta alguna pregunta de parte de ustedes. Pero primero, antes de ver estas tres, vamos a repasar brevemente lo que vimos el lunes
sobre la diferencia principal entre los católicos y la Iglesia Luterana Confesional. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia principal, que es la base de todas las demás diferencias? La salvación y el perdón de los pecados. Ajá. Decía que la diferencia principal era que en la salvación, la palabra del Señor nos muestra que somos salvos por gracia, solo por los méritos de Cristo. En cambio, otras denominaciones dicen que debemos hacer algo todavía. Ajá. También el perdón de los pecados. Esa diferencia nos dice que nosotros en el momento que nos arrepentimos, nos dice la palabra de Dios, obtenemos el perdón, porque Jesucristo por su mérito nos reconcilió con el Padre. Ahora somos perdonados porque Él ocupó nuestro lugar, porque la paga del pecado era la muerte, y Él ocupó ese lugar. Una de las diferencias básicas. Y también él es el que ha obedecido la ley de Dios por nosotros. Esas dos cosas ya hizo Cristo. Entonces, los católicos hasta dicen que hizo esa parte de que Cristo pagó el pecado en la cruz, pero después tenemos que ganar ese perdón con nuestras buenas obras, de alguna manera. Entonces, sí, esa es la diferencia principal. Muy bien, Jenny. A propósito, bienvenida, María, y también Pilar. Bienvenidas a la clase. Sí, buenas noches, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ya vamos a ver las preguntas de repaso de esta segunda parte. A propósito, si no está hablando, por favor de poner su micrófono en mudo para que no escuchar los ruidos de fondo. Gracias. Cuando quiera hablar, ya puede habilitar. Bien, ¿qué tienen en común las siguientes cosas que se encuentran en la Iglesia Católica Romana? La Virgen María como mediadora, los santos, la confesión a un sacerdote, la penitencia, el purgatorio, las misas por los muertos, las oraciones por los muertos, las peregrinaciones, etc. ¿Qué tienen en común todas esas cosas? ¿Alguien? Ninguna aparecen en la Biblia. Ok, muchos de esos no se encuentran en la Biblia, no en esa forma. Muy bien, pero otra cosa también grave que tienen en común. ¿Qué tienen en común sobre el mediador que dice que la Virgen María es mediadora? Entonces solo nuestro Señor Jesucristo es el que mediador, puede ser. Sí, pero eso es uno de esos puntos. La pregunta es, ¿qué tienen todo eso, incluyendo ese punto que usted acaba de mencionar, qué tienen en común? Eso ¿Qué creen que por medio de esas obras se obtiene la salvación? Ok, contribuyen a que recibamos el perdón o merezcamos el perdón de nuestros pecados para obtener la salvación. Exactamente. Y por eso no las practicamos, por los dos motivos, y me alegro mucho, han visto que no se encuentran mandados en la Biblia, y por eso no lo practicamos. Aunque sí, aun si no está en la Biblia, se puede practicar algo mientras no contradiga o sea en contra de lo que Dios ha dicho es su voluntad. Y muchas de esas cosas sí están claramente en contra de su voluntad. Pero el segundo motivo por el cual no las practicamos es que la Biblia enseña que la salvación es gratuita. Romanos 3:23, por ejemplo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y excluye las obras como vimos en Efesios 2:8 y 9, también Romanos 3:28. Que no somos justificados por las obras de la ley de ninguna manera. Entonces, por todos esos motivos, no practicamos estas cosas, porque para ellos son cosas para ganar el perdón. Y no, Cristo ya ganó, entonces no hay necesidad de nada de esto para ayudarnos a obtener la salvación. ¿Entendido? Sí. Muy bien, entonces vamos a la segunda.
¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza católica romana y la enseñanza luterana confesional con respecto a la persona y el papel de la Virgen María? Eso Zoilo ya estaba contestando. ¿Quiere Zoilo otra vez repetir? Bien, hermano. Aquí, ¿cómo se llama? En la Iglesia Católica dice que la Virgen María es mediadora. Ajá. Entonces, están confundidos por lo que, como se llama, solo nuestro Señor Jesucristo es mediador, porque Él murió y resucitó. Muy bien. Esa es la diferencia principal. Ellos dicen que es intercesora, pero al final de cuentas sí, es también mediadora para llevar nuestras peticiones a Dios, que algo que no necesitamos porque Jesús es el que lleva nuestras oraciones a Él y es el mediador único que necesitamos. Pero hay otra diferencia también. Ellos dicen que nació santa y toda su vida fue una mujer santa. Entonces nosotros, aunque sí le honramos, sí, la Biblia enseña que es madre de Jesús y en ese sentido es bendita y favorecida entre las mujeres, pero no está sin pecado y no tiene ningún papel de interceder ante Jesús a nuestro favor. Entonces, esas son las dos diferencias principales entre lo que ellos enseñan y lo que nosotros y la Biblia enseña. Incluso le tienen hasta una oración que ruega por nosotros los pecadores. Santa Sí. María, Madre de Dios. Es la que se usa más frecuentemente, sí. En el rosario, cuando rezan el rosario, repitan eso continuamente hasta terminar todo el rosario. Bien. Y el otro problema con ese tipo de rezar es que Dios condena o hacer oraciones repetidas sin sentido, o sea, sin que estemos pensando en las palabras. Y eso simplemente rápidamente repite. Y hacen lo mismo con el Padre Nuestro. O sea, llama eso vanas repeticiones. Pero en este caso es vana porque es a María. Pero en segundo lugar, vano porque simplemente son repeticiones. Y lo importante es terminar todo el rosario. Y una vez terminado todo el rosario, ha cumplido. Entonces gana su mérito y seguro que María va a darles lo que han querido. Bien, ¿alguien más sobre la segunda pregunta? Si no, vamos a la tercera. ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana con respecto a la motivación correcta para luchar para hacer buenas obras? En la Iglesia Católica, ¿cuál es la motivación para hacer buenas obras? Las buenas obras con motivo a que eh, mm, como parte de obtener la salvación. Sí, eso es el motivo principal, pero también las hace por amor o por miedo. Por miedo. Muchas veces más por miedo que por amor, porque su pensar es si no las hace, viene la ira de Dios y la condenación, y eso no puede sino producir miedo. Y en la Iglesia Luterana Confesional, ¿cuál es la motivación? Por obediencia, por gratitud y amor. Sí, no es simplemente por obedecer, sino queremos luchar para obedecer por gratitud y amor. Muy bien. Por el hecho de que hemos recibido ya gratuitamente la salvación y el favor de Dios en base a la obra redentora de Cristo, algo que sí le costó a él gran dolor, él sí tuvo que pagar. Y entonces viendo cuánto fue su pago, cuánto dolor sufrió, eso es lo que nos motiva a amarle y amándole, querer servirle por gratitud. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y por lo menos, como decía el comentario de el diálogo, la Iglesia Católica, al principio hay personas que pueden llegar a ser salvas.
Bueno, si no creen la doctrina católica, si a pesar de lo que la Iglesia Católica enseña, simplemente reconocen, no, pero yo no podría, entonces yo no hago lo suficiente, entonces simplemente voy a confiar en Jesús para el perdón de mis pecados. Yo sé que hay personas así en la Iglesia Católica. Yo trabajé con una mujer una vez y estaba dando testimonio a ella y llegó a creer que sí, era solo por Cristo. Pero cuando pregunté, pero entonces vas a salir de la Iglesia Católica porque no enseña incorrectamente. No, porque todos mis padres están ahí, o sea, era su debilidad. Pero era creyente, aunque seguía con la Iglesia Católica y ya estaba entendiendo que la salvación es solo por Cristo. Entonces yo creo que hay otras personas así en la Iglesia Católica que reconocen los errores que hay en su iglesia, pero por otros motivos siguen ahí. Entonces siguen identificándose como católicos, aunque no creen la doctrina católica. Entonces puede haber, otro motivo por el cual puede haber creyentes en la Iglesia Católica es que tienen un bautismo válido. Entonces los infantes que bautizan llegan a la verdadera fe en Cristo, que en forma que no entendemos, entonces son salvos. Si murieran así antes de crecer y comenzar a ser expuesto a la doctrina católica en otros sentidos, sí, podrían ser salvos ellos también. Entonces, sería muy difícil ser un verdadero creyente en la Iglesia Católica, pero no imposible, no imposible. Creen en el verdadero Dios, el Dios trino, y ahí hay, siempre leen en sus lecturas dominicales, leen partes de la Biblia, de los evangelios, por ejemplo, y del Antiguo Testamento. La persona que simplemente escucha la lectura, esas lecturas, el Espíritu Santo puede obrar fe en ellos. Entonces hay esas posibilidades aún en la Iglesia Católica. Pero aún así, aunque alguien pueda ser salvo aún siendo católico, es muy peligroso para su fe seguir ahí. Y por eso, por amor, si tenemos oportunidad, Dios quiere que demos testimonio a ellos de la verdad y al dar testimonio de la verdad, mostrar que lo que su iglesia enseña no es correcto. Otra cosa que se puede hacer, porque yo he encontrado católicos que cuando yo les enseño lo que su iglesia enseña, dicen, no, mi iglesia no enseña eso. Pero yo tengo una copia del Catecismo Católico y también del Vaticano II. Y entonces, si puedo, llevo ese libro en otra cita y entonces muestro. Ahí tengo subrayado, ahí tengo marcado donde enseñan todo eso, el purgatorio, las oraciones a María, las misas por los muertos, ya dije, hasta indulgencias, o sea, pagar por un papel para tener perdón, todavía es doctrina en la Iglesia Católica hasta el día de hoy, aunque no es mencionado mucho. Yo conozco sitios también donde venden esas indulgencias. En Bogotá, en Montserrat, venden esas indulgencias. Por ejemplo, yo viví en Colombia muchos años, entonces eso llegué a conocer. Y creo que en otras partes también. Viví en Bolivia y hay sitios ahí donde venden indulgencias. O sea, todavía pagando plata por un papel se puede obtener el perdón. Pero eso es legítimo según la doctrina oficial católica y eso se puede mostrar viendo el Catecismo Católico de 1994 firmado por Juan Pablo II, que a propósito, hoy día está en línea también. Uno puede, todo está en línea, uno puede mostrar en línea esas enseñanzas católicas si alguien no cree que es así. ¿Sí? ¿Otras preguntas o comentarios? Muy bien. Entonces, quiero anunciar que esta va a ser la última vez que yo enseño esta clase. Entonces, mi colega Nathan Schulte va a seguir el curso el próximo lunes, pero a la misma hora, los lunes y miércoles para este grupo. Él es también muy bien, y algunos de esos ustedes quizás ya lo conocen,
creo que solo usted lo conoce. Puede ser que otro también lo conoce. Y es un buen maestro, un buen profesor. Entonces van a gustar las clases con él, también estoy seguro. Ha sido un placer para mí participar en la enseñanza de estos cursos de sanidad e identificación espiritual hasta donde hemos llegado. Y es mi esperanza es también poder tenerlos en clase, en otra clase que podríamos ofrecer. Ha sido un gusto conocerlos a todos. Hermano, una preguntita. Sí. Muchas gracias. ¿Sí nos podría ayudar con la, ¿cómo se llama? Con la guía ahí para estudiar más después, para tener ahí grabado en la computadora? Bueno, tienen los enlaces de las grabaciones, esos pueden repasar cada vez y ahí van a ver las preguntas y escuchar cuáles son las respuestas que estamos esperando. Entonces, repasando esas grabaciones, pueden hacer repaso de todo lo que hemos enseñado hasta ahora. Voy a dejar, tenemos hojas escritas, o sea, en papel, pero que se puede dar también en digital, pero voy a dejar que Natán determine si quiere compartir, darles esas hojas o no. Pero sí las pueden ver en la grabación porque están visibles. Y ustedes están viendo ahora las 3 preguntas para esta sección. Ahí las tienen, sí. ¿Está bien? Ya, amén. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud o pregunta para esta vez? Si no, entonces voy a terminar con oración. Querido Señor, gracias por esta clase que hemos pasado juntos. A nosotros no nos agrada hablar de las doctrinas falsas que tienen las demás iglesias. No somos mejores que ellos en ningún sentido. Pero sabemos si no lo hacemos, muchos seguirán siendo engañados por esas falsas doctrinas y así estarán continuamente en peligro de perderse eternamente. Por eso pedimos que con humildad y amor nos ayudes siempre a hablar la verdad sobre estas doctrinas, nunca pensando que somos mejores que los demás, sino con humildad, reconociendo que nosotros tampoco merecemos conocer la verdad de nuestra salvación. Nos la has revelado a nosotros en tu palabra, por tu gracia. Pedimos, Señor, que los que son afiliados con la Iglesia Católica Romana se den cuenta de los graves errores sobre la salvación y sobre tu gracia que su iglesia les está enseñando. Si es tu voluntad, úsanos para comunicarles estas verdades para que tengan la oportunidad de ver el error y apartarse de él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hasta ahí será para esta vez, esta clase. Otra vez ha sido un gran placer para mí poder participar en la enseñanza de esta parte del curso. Y mi oración va a ser que Dios les bendiga ricamente al seguir estudiando este y quizás otros cursos más también que vamos a tener para ofrecerles. Amén. Gracias. Gracias por ser esa guía para nosotros. Ha sido un gran placer. Bueno, yo lo estaré esperando su llamada después de terminar aquí. Ya, hermano, bien. Que Dios me lo bendiga y que siga adelante ese viaje, que sea de éxito, que Sí. disfrute con su familia. Y gracias por enseñarnos también, porque aquí también yo he aprendido bastantes cosas que no he sabido acerca de la Iglesia Católica. Como yo estuve ahí recién, tengo 1 año y medio, ni año y medio tengo yo separado de ella. Todavía soy nuevo acá, Sí. pero gracias a Dios, como se llama, a mí me escogió, como se llama, un culto. Me llegó la palabra y me separé. Sí. Y seguí acá lectura. Estoy aquí, estoy en los caminos del Señor ya. Muy bien, me Que Dios alegro me lo que bendiga, hermano. se ha unido con estas clases. Usted está muy bienvenido y nos alegra mucho. Y a todos los demás también. ¿Sí?
Bien, entonces si no hay más, entonces me despido y deseándoles las ricas bendiciones de Dios en todo lo que hacen.